vamos a arrancar con el tema que sigue de lo que sigue. Porque el- la semana pasada lo que estuvimos viendo fueron los antecedentes filosóficos directos de Friedrich Nietzsche. African Spear, el ilustrado neopositivista, y Arthur Schopenhauer, el romántico, dije neopositivista, no, perdón, neokantiano. Los neopositivistas son otros, nada que ver. Eh, Repito, African Spear, el ilustrado neokantiano, nuevo seguidor de Kant, y Schopenhauer, el romántico neokantiano. Y vimos, entre otras cosas, un poco cómo era el pensamiento de cada uno, es decir, de qué forma eran kantianos, ¿no? Y qué aportaban en términos ilustrados, es decir, bajo el concepto de la razón como guía, ¿no? Lo que decía African Spear, que nosotros conocemos los hechos del mundo, pero los interpretamos a través de los sentidos, y los sentidos lo que generan es esta desvirtuación o esta curva que nos impide conocer las cosas tal y como son. Siempre están los juicios morales o el ego funcionando entre el medio. Y por otro lado, estaba el pensamiento de Schopenhauer, que terminaba proponiendo esta idea romántica de las emociones, que nosotros codificamos o interpretamos o nos paramos en la lectura del mundo siempre en relación a nuestro sufrimiento y al deseo de cómo queremos que sea el mundo. Un deseo que nunca va a estar satisfecho para Schopenhauer. Recordemos que Schopenhauer es un pesimista. Entonces, cuando Nietzsche lee estos dos tipos, sufre lo que se llama una verdadera crisis, una crisis filosófica, religiosa, ¿no? Entre 79 y 81, que le hace dudar de su propia fe, porque recordemos que Nietzsche eh, por un tiempo fue una persona muy creyente, y la hace dudar hasta de sus propias convicciones de la vida, ¿no? Lo pone totalmente en una... El Nietzsche lo describe como un estado febril, como una fiebre que sufre al leer Speer y Schopenhauer, donde su cuerpo se eleva a altas temperaturas, tiene dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, ¿no? Hace toda una representación fisiológica como quien sufre algún estado de fiebre, de alguna enfermedad, y que claramente el cuerpo lo que hace es parte de la respuesta del sistema inmunológico, elevar la temperatura del cuerpo para matar a todo lo que, qué sé yo, las bacterias o los virus que lo estén invadiendo. Entonces Nietzsche dice, yo tuve que pasar por ese estado febril, ¿no? Que me causaron Speer y Schopenhauer, ese sufrimiento o ese proceso de cambio en mi cuerpo para terminar purgando, ¿no? A aquello que me invadía, que en este caso era toda una noción de mundo, una cosmovisión de mundo que lo dejaba en un estado muy incómodo a Nietzsche después, que es básicamente la idea de religión, que era lo que él cree que había que purgar de su cuerpo, la idea de Dios, la idea de que hay un sentido para las cosas, de que hay un bien y hay un mal, eh, la idea de que el, el humano tiene un destino, que el humano tiene un fin, la idea de que el humano tiene una jerarquía, ¿no? Esta cosmovisión densa que es el pensamiento clásico medieval premoderno, que todavía hoy en día sigue estando, que estas nociones donde nosotros somos individuos privilegiados, importantes, merecedores de la felicidad, nuestras necesidades y nuestras demandas tienen que ser consideradas, que el mundo puede tener un final feliz, o que el mundo tiene un final feliz para nosotros, ¿no? Todas estas ideas es lo que Nietzsche dice que tuvo que purgar con el estado febril que les dio las lecturas neocantianas a partir de African Spear y Arthur Schopenhauer. Claramente, ustedes mismos han visto un par de fragmentos de los textos de Speer y los textos de Schopenhauer, y se nota que tienen una escritura que
opera como lo que decía Kafka que tenía que operar la literatura, ¿no? Es ese martillo o ese hachazo sobre el suelo de hielo que está bajo nuestros pies y nos hace caer al agua helada. No. Por más que estén o no de acuerdo con African Spin y Schopenhauer, sus pensamientos son contundentes, son con un martillazo en la cabeza, ¿no? Es algo muy duro, que uno puede o no estar de acuerdo, pero te deja hasta un mal sabor de boca leerlos porque te enterás o comprendes algo, tenés una carga de conciencia ahora de la cual no podés desprenderte de ninguna manera. Ninguna distracción, ningún divertimento, nada va a anular la conciencia en la que estás ahora, ¿no? Tienen eso, me parece a mí. Em, entonces, cuando los lee a Nietzsche, lee a Speer, a Schopenhauer, eh, como que tiene unas cuatro ideas, ¿no? Como que termina tomando cuatro ideas. La primera es que el pensamiento humano, la razón, la lógica, ¿no? Las ideas del humano, en realidad es otra forma de sensibilidad. Que esto es una idea romántica, ¿no? Que la razón es otro razonamiento o racional e irracional, son estados sensibles, estados emocionales, ¿no? No existe realmente la oposición o la distinción razón, sentimiento, sino que el pensamiento es un sentimiento más del cuerpo, ¿no? Eso es lo que dicen los románticos, y Nietzsche toma esta idea de romántica, ¿no? El pensamiento se ocupa de lo sensible, se ocupa desde lo sensible, y el pensamiento es sensible. En segundo lugar, la vida es una lucha trágica. Bueno, esto es un pensamiento claramente de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer habla de que nosotros estamos en un péndulo, en un ida y vuelta entre el sufrimiento y el agotamiento, ¿no? El hastío, dice, ¿no? Cuando ya no querés más aquello que deseabas. La tercera idea tiene que ver con que esta es una idea de Speer, que tiene que ver con las costumbres, que es el hecho de que, bueno, nosotros decimos lo que está bien o mal según, bueno, cómo hemos vivido el mundo, nuestra biografía, los colectivos a los cuales pertenecemos, la historia de nuestra sociedad. No existe un bien o mal radical, específico, definido. Y la cuarta idea, ¿no? Que nuestra noción de orden del mundo, el orden que vemos, el orden natural, las categorías de especie, las divisiones entre los seres vivos y los seres no vivos, las leyes de la naturaleza, las estructuras que dan sentido a que algo exista o no exista, en realidad es el producto de cómo nosotros como especie que trata de sobrevivir en un lugar frío y aterrador, eh, interpretamos. Es decir, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, ¿no? La interpretación de lo que experimentamos, que nos hace creer que estamos descubriendo cómo es el mundo en sí mismo, no es otra cosa que es cómo lo vemos para nosotros. Es útil para sobrevivir, entender que existen categorías de lo vivo y lo no muerto. Te conviene comer cosas vivas antes que comer cosas no vivas, por ejemplo. No es una actitud de supervivencia, pero no quiere decir que el mundo sea así como lo vemos. Entonces, estas cuatro ideas de que el pensamiento está a nivel de lo sensible, la vida es una lucha trágica, el bien y el mal es una costumbre, y el orden es una invención de nuestra especie, y probablemente otras especies tengan otras ideas de órdenes. Pueden pensar, por ejemplo, las abejas y sus bailes, no pueden haber otro entendimiento sobre el mundo, es lo que va a resultar de la crisis filosófica y religiosa de Nietzsche, ¿no? Tras leer a Speer y a Schopenhauer. ¿Se entiende? ¿Se ve más o menos? Más que menos, menos que más. Agostina no entendió el cuarto punto, no lo entendió mucho. Muy bien, fíjate que
Es un punto realmente que tiene cierta complicación, porque el cuarto punto es esto. Eh, Se dice o se entiende, nosotros hoy en día entendemos que existen ciertas leyes naturales, ¿no, Agustina? O sea, existen leyes naturales como, qué sé yo, las leyes descubiertas por Newton o las leyes que se desprende de la teoría de la relatividad o las leyes propias de la teoría de la evolución. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, hoy en día hay un consenso de que hay ciertas leyes que son de la naturaleza. Lo que dice Nietzsche es que esas leyes que nosotros creemos que son de la naturaleza, en realidad es un orden que hemos nosotros configurado o interpretado para nuestra conveniencia. Porque nosotros podemos ver una regularidad, ver algo que sucede mucho tiempo, muchas veces y de la misma manera, ¿no? Yo puedo ver este cisne es blanco, lo vi hoy, lo vi ayer y lo voy a ver mañana y digo, los cisnes son blancos. Y escribo en mi diario, los cisnes son blancos, ¿no? Así funcionan las leyes científicas. En la acumulación de experiencias voy construyendo la fuerza de la ley, ¿no? Voy sumando más hechos. Siempre que vi un cisne era blanco, siempre que vi un cisne era blanco. Entonces yo creo una ley de naturaleza que diga todos los cisnes son blancos. Entonces, puedo creerme o interpretar que yo descubrí una verdad, he descubierto la verdad de los cisnes, que si es un cisne, ha de ser blanco, así como Newton descubrió la verdad del movimiento y sobre cómo se modela las fuerzas gravitacionales. Bien, la otra cosa es cómo Einstein descubre la verdad sobre la interacción espacio-tiempo. Entonces, estas dos cosas, estas tres, perdón, Cisne, Newton y Einstein, eh, nos hacen pensar que hemos tomado verdades del mundo, hemos ah, recuperado algo del mundo. Nietzsche dice, en realidad vos viste algo que era regular, que sucedió varias veces y que quizás siga sucediendo y vos lo has determinado como una ley universal y eterna, como que se aplica en todos lados todo el tiempo. Y es un error, dice Nietzsche, porque este mundo puede tranquilamente, o este universo puede tranquilamente cambiar las reglas de juego, ¿no? Cambiar nuestra forma de entender a entender la propia estructura del universo, asumir que las cosas tienen un orden y que ese orden es real, es un engaño. El orden lo ponemos nosotros, nos lo interpretamos de esa manera porque nos sirve a nosotros para sobrevivir. Descubrir leyes, ¿para qué te puede servir, Agustina? Y bueno, para prevenir. Como vos asumís que el orden que has visto va a funcionar eternamente, o por lo menos hasta que esté viva, hasta que no te mueras, vas a decir, bueno, con eso voy a poder prevenir eventos. Pero todo eso, dice Nietzsche, eso es una ficción. Se ha creado un hermoso cuento, donde decimos que esto es así, pero no lo sabemos. O sea, la vida del humano en el universo tendrá, en el mejor de los casos, como Homo sapiens, como especie, unos 20.000 años. Vamos a decir como civilización, es decir, como desde la idea de ciudad-estado y construcción y datación de los recursos, ¿no? Con la escritura y la domesticación de los animales y de las plantas y las conformaciones del concepto de familia, unos 10.000 años. Solamente hemos vivido en este universo que tiene millones de años, 10.000 años. Y nosotros creemos que hemos descubierto leyes eternas, eternas y universales. Nosotros hemos experimentado las leyes por 10.000 años, no por millones, por 10.000 y decimos que son universales y eternas. Y Nietzsche dice, eso es parte de la soberbia humana.
Eso es parte de creer que estoy descubriendo cosas del mundo. En realidad es útil para sobrevivir. Ha servido por 10.000 años, pero nadie te dice que va a sobrevivir por 10.001 años. No hay forma de saberlo. Porque vos podés ver 1.000 cisnes blancos y todavía te puede parecer un cisne negro. Todos los cisnes blancos que vos viste, que usaste para construir la afirmación, todos los cisnes son blancos, se cae cuando apareces o aparece un cisne negro. Y ya te veo, Agustina, pensando, bueno, profe, voy a decir, la mayoría de los cisnes son blancos, pero las leyes de la naturaleza no funcionan así. No te dice, la mayoría de las veces la gravedad funciona, o la mayoría de las veces siempre que es algo sube o baja. No, nosotros lo vivimos, lo experimentamos como si fuese universal y eterno. Y Nietzsche dice, no es así, o por lo menos lo que él descubre finalmente al terminar su etapa febril, al leer African Spear y Arthur Schopenhauer. ¿Se entiende? ¿Ahí se entendió mejor? Todo, no solamente Agustina. Agustina tuvo el coraje de preguntar. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, eh, el resultado, el resultado de leer a Arthur Schopenhauer y African Spear fue un libro, un hermoso libro que se llama La Gaia Ciencia, ¿no? La Gaia Ciencia. A ver, acá Gaia eh, eh, a veces aparece como el gay saber, ¿no? El gay saber también. Porque Gaia y gay también para los que no saben, gay, significa jovial, alegre, ¿no? Entonces, el libro que escribe Nietzsche es un libro como un análisis de la ciencia, un análisis de la ciencia de la época de Nietzsche, ¿no? De 1800, pero bueno, muchas de las cosas que Nietzsche sabe todavía se aplican. Es un libro de análisis de ciencia buscando cómo funciona el conocimiento en general, ¿no? Y buscando aquel saber o aquel conocimiento o aquella ciencia que, que permita ver directamente al mundo. Porque hay una tesis acá que tiene Nietzsche, que tiene que ver con hasta un anhelo humano. El humano anhela o el humano cree que si ve directamente al mundo va a ser feliz, ¿no? El famoso, si yo sé la realidad o la verdad, por lo menos voy a saber eso y ya estoy poco satisfecho. Es un tipo de felicidad, la felicidad de, bueno, por lo menos lo sé. Entonces, la Gaia Ciencia, el Gaia Saber es esta propuesta, ¿no? Es muy común ver las traducciones que diga el Gaia Saber o la Gaia Ciencia, significa lo mismo. Eh, una es una buena traducción y otra es la mala, pero no importa, es el mismo sentido. Entonces, de la lectura de Arthur Schopenhauer y African Spear proviene un libro, La Gaia Ciencia. No vamos a leer toda la Gaia Ciencia, que es como un manual de filosofía de la ciencia, si se quiere, al estilo Nietzsche. No esperen un manual que te diga un análisis súper estructurado de qué significa método, qué significa ciencia, qué significa experimento. No, para nada. Es un análisis de cómo se entiende o asume el conocimiento común, el conocimiento público, no, ¿cómo sería? El conocimiento general, el conocimiento de la calle, el conocimiento que ustedes podrían llamar del sentido común y cómo se interpreta o se utiliza el conocimiento científico. Entonces, de todo eso vamos a leer un cuento, ¿no? Un cuento que se llama El hombre loco, así se llama. Este sí lo tienen para leer. Y en él nos presenta Nietzsche una situación, así que la voy a leer. ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente, estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios? Fíjense cómo empieza.
La verdad que empieza como una buena novela, ¿no? Un día, un hombre que se lo consideraba loco, corre al mercado, ¿no? Piensa en cualquier negocio, cualquier mercado público, y con una luz, con una linterna, una mañana, una linda mañana, una mañana luminosa, dice, empieza a gritar entre los puestos, los stands de comida o de verduras o de artesanías, estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Y sigue diciendo, justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. Es decir, los ateos se estaban riendo de esta persona. Y los ateos se empiezan a burlar del loco y le dicen, ¿acaso se te ha extraviado? Dijo uno. ¿Se ha perdido como un niño? Dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tienen miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y se reían todos a la vez. Es decir, se burlaban del loco que estaba buscando a Dios con una linterna en medio del mercado, los ateos, muchos de los que no creían en Dios. ¿Estamos hasta ahí? Tenemos la situación acá que se está presentando. No terminó, pero que si no se entiende la primera situación, no se entiende la segunda. Bien, sí, sí, buenísimo. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con su mirada. Las palabras que utiliza Nietzsche a veces son muy lindas. Taladró, los taladró con la mirada. Entonces responde ante las preguntas, las burlas de los ateos. ¿A dónde se ha marchado Dios? Es una pregunta retórica, ¿no? Exclamó. ¿A dónde se ha marchado Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? Fíjense, en el momento en que los ateos o los no creyentes en Dios se burlan de él responde con una frase que sería totalmente inesperada para tanto creyente un ateo. Porque la frase, "Nosotros somos asesinos", le da la razón tanto a los religiosos como a los ateos. El ateo no va a creer en Dios porque no hay Dios en quien creer, claramente. No existe. Pero el religioso puede creer en Dios porque existió un Dios y ha sido asesinado. O sea, es una interesante respuesta que descoloca mucho lo que uno espera. Pero la pregunta que hace el hombre loco inmediatamente es, ¿cómo se mata a un Dios? ¿No? ¿Cómo se puede matar a Dios? ¿Cómo lo hemos hecho? Y dice, ¿qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Nos vamos alejando de todos los soles, nos estamos cayendo sin cesar, hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, hacia todos los lados. Sigue habiendo una arriba y una abajo, no vamos cerrando como a través de una nada infinita. Fíjense las preguntas. Vamos a ver una por una. Primero dice, o sea, lo primero que quede claro este punto, ¿no? Que acusa a los humanos, todos nosotros, que hemos matado a Dios. Ante la pregunta cómo lo hemos hecho, no responde. Si no se pregunta qué se hizo para que pasara qué cosa. Fíjense, la primera es soltar la cadena que une la Tierra al Sol. Lo que el Sol y la Tierra, nosotros lo vemos cotidianamente, están como bailando continuamente, ¿no? El amanecer y el ocaso. Y si Dios muere, Dios que creó el universo, Dios que puso el sol para calentar la tierra, bueno, ese sol se va a salir despegado, no tienen más nada que lo fije. Esa cadena se quiebra. El orden que se pensó para el mundo, el orden sol-tierra, el orden calor-vida, parece que ha desaparecido. Y como se rompe la cadena, como cuando se le rompe la cadena a una bicicleta o una motocicleta o un vehículo, eh, se mueve a cualquier lado. O sea, imposible frenar o parar eso. La única forma de frenar o pararlo es quizás golpeándose. Imagínense como las competiciones de bala, ¿no? En los Juegos Olímpicos o cualquier tiro de un objeto mientras ustedes están girando, agarran un objeto, están girando y lo sueltan, ¿no? Como soltar esa cadena va a salir
despedido sin poder controlar su trayectoria ni cómo detener su caída más que caerse. Entonces dice, una vez que se ha perdido Dios, ¿dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Encima, la pregunta es, ¿nos vamos alejando de todos los soles, de todos los puntos de calor? Ahí Agustín está escribiendo algo. Y fíjense, no hay problema. Fíjense, dice, nos vamos alejando de todos los soles, de todos los puntos del calor vida. ¿Nos estamos cayendo? ¿La pérdida de Dios nos lleva directamente a la caída? Y si caemos, ¿hacia dónde caemos? ¿Hacia un lado? ¿Hacia adelante? ¿Hacia todos los lados? Si Dios no existe, Dios que te inventó el orden del universo, o Dios que representa el orden del universo, si Dios no existe, si esto no está más, ¿cómo puede haber orden? ¿Cómo puede haber orden? El ser o aquello que inventó el orden, la estructura del universo, las leyes del universo, ya no existe. Se rompe la máquina. Si el relojero que le daba cuerda al mundo, al universo todos los días, ha muerto, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a dar la hora? ¿Cómo va a haber una arriba y una abajo? Y fíjense, y esta es como una frase muy schopenhaueriana, no vamos errando como a través de una nada infinita, es decir, hemos quedado tirados a la nada o hemos tomado conciencia de que estamos en la nada. ¿Se entienden las preguntas que está haciendo ahí el hombre loco o Nietzsche a través del hombre loco? Me queda una paginita más de este cuento, me parece. A ver, ¿una más o dos más? Una, dos más. Dice, dice Nietzsche, no oímos todavía nada del ruido de los enterradores que están enterrando a Dios. No olemos todavía nada de la pudrición divina. Fíjense, la noticia no ha llegado. No nos hemos enterado del velorio, no se ha olido el cuerpo podrido de Dios. Es otra idea bastante interesante, ¿no? La idea de la putrefacción de los dioses. También los dioses se pudren. Dios ha muerto. Dios seguirá muerto. Y nosotros lo hemos matado, dice Nietzsche. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? Fíjense, cuando yo le decía que Nietzsche sentía que había salido de un estado febril, creo que se nota bien acá con lo contundente de sus palabras, lo intenso que él ha vivido todo este proceso de esta crisis filosófica, religiosa y existencial. Fíjense, dice, no saben que Dios está muerto porque no lo han escuchado, no han escuchado el velorio, no han sido avisados, pero teníamos que esperarlo, dicen el hombre loco y dice Nietzsche, porque todos los dioses se pudren. El Dios cristiano, no es el primer Dios que pisa nuestras tierras, diría Nietzsche, y no es el primer Dios que se propone. Pero Dios, este Dios ha muerto y lo peor, Dios seguirá muerto. No es que volverá esta idea de Dios que nos traía tanto orden, tanta tranquilidad. Y lo peor que se suma a eso, o sea, el tercer nivel, o sea, primer nivel, perdimos aquello que le daba sentido al mundo, Dios. Segundo, no volverá, Dios seguirá muerto. Y tercero, no hay otro culpable más que nosotros mismos. Nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos? Nosotros, asesinos de todos los asesinos. Hemos, dice Nietzsche, con nuestra forma de pararnos en el mundo, nuestra toma de conciencia y, spoiler alert, va a decir Nietzsche, el desarrollo de la ciencia nos va a llevar a tomar esta conciencia de que ya no necesitamos poderes divinos o milagros para poder ubicarnos en el mundo. La técnica es más que suficiente, ¿no? La técnica científica. Entonces, ¿quién nos limpiará esta sangre?
¿con qué agua podríamos purificarnos? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo esta parte? Buenísimo. Y la última parte que dice el hombre loco, con lo que termina el cuento, fíjense que son 2 paginitas nomás, dice, eh, no tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ellas. No ha habido nunca una hazaña mayor, y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Fíjense, dice, ahora que no existe Dios, ¿quién tomará su lugar? Quizás nosotros. No lo sabe, dice, no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos los que nos sucedan vendrán a estar dentro de nuestra historia. Van a ser gente que está debajo de nuestros pies, porque nosotros hemos sido los que hemos matado a Dios. Y entonces concluye Nietzsche, aquí el hombre loco se quedó callado, volvió a dirigir la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Fíjense que qué curioso esta es una imagen típica en la literatura también, cuando se descubre algo, cuando se conoce algo que te interrumpe y te quiebra tu sentido común, cuando descubrís una verdad terrible, el silencio, la ensimismación. No existen palabras. Entonces dice, finalmente tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. Y dice, el hombre loco, he venido demasiado pronto, dijo después. No es todavía mi momento. Este acontecimiento enorme está todavía viniendo y de camino y no ha llegado aún a oído de los hombres. Y es recontundente esto. La noticia de que Dios ha muerto es tan fresca que todavía hay gente que dice, pero si yo lo vi el otro día, hablamos hace poco. Por eso dice, este acontecimiento todavía está viniendo. Todavía, dicen el hombre loco y Nietzsche, por lo tanto, el humano tiene que tomar conciencia de que su Dios y la seguridad del mundo ha muerto. ¿Se entiende? ¿Qué les hace pensar? Pues cuando lo relaciona con que todavía no se puede despegar de eso, se entiende porque como que siento que como que el humano todo el tiempo está buscando a qué relacionar cosas. Ujú. Y, o sea, no sé cómo explicarlo mejor, pero como No, no, que pero eso para mí. la idea que Como dijiste que fue busca claro, el una humano está buscando relacionar explicación. cosas. ¿Qué decía Delfina? No, que agregando lo que dijo Sofi, como que busca una explicación y como que no la tiene, dice, ah, Dios. Bueno, El hombre busca un apoyo moral en su vida que justifica la acción o lo malo o bueno que les haya pasado. Se le muere la madre, digamos, y bueno, Dios lo quería así. Y no sé, se ganan la lotería gracias a Dios y así van buscando explicaciones a lo que no tienen. a ver, en cierta parte concuerdo con lo que decía Santino, con lo que están diciendo ustedes, el tema de lo moral, pero hay o sea, claramente Dios es un supuesto moral. La existencia de Dios te construye una idea de bien o de mal, pero en realidad lo que te construye la idea de Dios, que es por eso lo que decía que se entendía clarísimo lo que decía Sofía, construye un orden, las relaciones que decía Sofía. Uno quiere poner relaciones, uno quiere jerarquizar, uno quiere estructurar. Y Dios es la garantía de que el orden que hemos descubierto es el correcto.
Dios es tu pagaré, tu garantía, es lo que te permite a vos decir, bueno, por lo menos yo sé que alguien pensó este orden y si yo lo descubro, estoy descubriendo algo que no va a cambiar. Pero si no existe Dios, todo lo que vos descubras, no sabés, vas a estar siempre con la incertidumbre, no solamente sobre lo que está bien o lo que está mal, sino con absolutamente todo. Si realmente todos los cisnes van a ser blancos, si realmente las leyes newtonianas se aplican incansablemente, si realmente el espacio y tiempo son una dimensión, queda todo tan a la deriva, tan tirado hacia... la cadena se ha roto tanto que hemos sido lanzados y no tenemos frenos, no tenemos manera de ver ni siquiera por el camino que estamos andando. ¿Ah? Tiene ese grado de desasosiego, de sentirse totalmente desolado. Tiene ese elemento moral, pero tiene ese elemento de esa toma de conciencia de que tú no tenés garantías. No hay garantías de que el orden que vos necesitás para vivir sea un orden que exista y sea el orden correcto. Y Nicolás dice, ¿esto sería un motivo por el cual Dios no existe? No entiendo la pregunta. Es como un argumento contra la existencia de Dios, dirías vos, Nicolás. Es que, profe, usted siempre dice que tiene como argumentos para que existe y que no existe. Este sería uno que no existe. Bueno, esta es la consecuencia de uno de sus argumentos, no es el argumento, ¿no? Esta es como la... Fíjense que esto es la consecuencia de una toma de conciencia de Nietzsche de que Dios no existe y que todo su pensamiento religioso es falso. O sea, Nietzsche cuando descubre eso o cuando termina concluyendo eso, es que construye todo esto, ¿no? Este es el resultado de esta fiebre de la que él sale, que él dice, ¿no? Pero esta es la consecuencia del argumento, no el argumento en sí. El argumento es otro. El argumento tiene que ver con el límite del conocimiento y la inutilidad de nuestras herramientas sensibles, cognitivas para poder encontrar verdades universales. El ejemplo de los cisnes es claro. Vos podés ver 1.000.000 de cisnes y decir todos los cisnes son blancos, pero siempre te puede aparecer un cisne negro. O ver 1.000.000 de cuervos y decir todos los cuervos son negros y siempre te puede aparecer un cuervo blanco. Esa condición de ese error, de que la suma de los hechos, la suma de las experiencias que le da la fuerza a la ley, en realidad no te permite predecir el futuro, sino solamente confirmar el pasado, te lleva a dos consecuencias. La primera consecuencia es, bueno, nunca voy a descubrir la verdad eterna. Esa es la primera consecuencia. Pero el paso siguiente de esa segunda, de esa consecuencia es quizás nunca voy a descubrir una verdad eterna, porque no hay verdades eternas. Y ahí está el tema. O sea, aceptamos claramente que vivamos limitados con nuestro conocimiento. Pero quizás tomamos conciencia de que no es solamente que nosotros estamos limitados a conocer el mundo, sino que no hay nada que conocer. No hay ninguna verdad. Y ahí, Nicolás, ahí está una de las pruebas contra Dios que existe. Es darte cuenta que no hay nada que conocer. Emiliano, no te preocupes, Emiliano, no hay drama. Bien, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda, un interrogante o podemos continuar? Creo que podemos seguir. Nicolás dice que va a terminar con una crisis existencial tremenda. Bien, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el loco busca a Dios? Se está viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. Bien, ¿por qué el loco busca a Dios? Bueno, porque Dios representa eso, el fundamento, que es lo que estábamos hablando recién. Representa el sentido del universo. Y este hombre loco que utiliza una linterna representa el conocimiento. La linterna es algo técnico, es la ciencia con la cual explicamos, iluminamos. Recordemos lo que es la ilustración de Speer, ¿no?
En Speer decía que la ilustración, la razón nos ilumina sobre las oscuridades del mundo. Por eso el loco va con una luz, con un farol, porque está tratando de iluminarlo todo, tratando de echar luz al asunto, verlo. Pero ¿por qué está loco? Bueno, está loco porque está motivado no por la razón, sino por un sentimiento. El loco no se mueve por un argumento sólido, sino por darse cuenta de su mortalidad. De repente se da cuenta que es alguien que va a morir. Nada va a cambiar esa muerte. Porque si Dios puede morir, si Dios no va a regresar, ¿qué puede evitar que yo muera y desaparezca para siempre? Fran dice, ¿cuál es la razón por la que Dios existe según Nietzsche? No, Nietzsche no... Espera, no te entiendo. Si Nietzsche da un argumento a favor de la existencia de Dios, la respuesta es no. Si la pregunta es ¿por qué el humano crea el concepto de Dios? La respuesta es porque nosotros como especie que trata de sobrevivir nos gusta crear fantasías o ficciones para poder dar sentido a las cosas. El humano es un extraño ser que quiere darle sentido a lo que hace. Los animales parecería, dice Nietzsche, que no quieren sentido, hacen lo que hacen y punto. El humano quiere tener un sentido por el cual hace las cosas, y Dios es una de las ideas principales para darle sentido. Pero fuera de eso, no sé si te respondí la pregunta, Fran. Si se entendió por qué el loco busca a Dios. Son dos preguntas. Fran, ¿respondí? Sí. Yo tengo una pregunta, Dímelo. que no sé si tiene mucho sentido. ¿Hay alguna razón por la que se lo diga a ateos y no a creyentes? Sí, porque porque tiene que ver con la postura que se está tomando. Una creyente sería alguien que no cree, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? No, o sea, a creyentes. O sea, se lo dice a ateos y no se lo dice a creyentes. Por eso. La respuesta es, se dice ateos y no a creyentes por la postura. El ateo, lo habíamos dejado en claro, que el ateo era el que no cree en Dios. ¿Bien? Es decir, que cree en algo. El acreyente es el que no cree. La pregunta que yo te tendría que hacer, entonces, sería, ¿hay algún ser humano que no crea? ¿Que no crea cosas? No creo. No, es imposible. Porque como vimos con los medievalistas, el simple hecho de conocer ya supone una creencia. Por lo menos crees que vos sabés. ¿Sabés lo que sabés? Nosotros operamos mediante creencias continuamente. Alguien que sea creyente no se movería, estaría en un estado catatónico, vegetativo, inmóvil. No podría ni siquiera creer su propia no creencia, ¿no? Es hasta paradójico. Todos creemos que estamos haciendo algo. La creencia es un recurso cognitivo que te ahorra. En vez de andar pensando todo el tiempo, che, si abro la puerta el mundo va a seguir existiendo, ya lo asumís, lo das por sentado, ya lo crees. Es un ahorro de esfuerzo, de estar siempre consciente. Las creencias son muy útiles, ¿no? Entonces por eso ateo y no a creyente. No sé si te responde a tu pregunta. No mucho, pero entendí. ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque no sé si fue eso lo que pregunté. O sea, No, como que es que a creyente... en el cuento, sí. en el cuento le dice a ateos ese pensamiento de que mataron a Dios y todo eso. ¿Por qué? O sea, no sé, ¿por qué cree usted? ¿Por qué, no sé, se ha estudiado ese cuento? ¿Por qué se lo dice a ateos y por qué en el cuento no pone, no sé, ciudadanos cristianos o que crean en Dios? Como que produciría otro efecto, supongo, ¿no? Fíjate que dice, los que no creían en Dios, eso es lo que dice. Y la idea es que pongas en esta frase, no creían en Dios,
el Dios que vos creas. Porque Dios no necesariamente tiene que ser el Dios cristiano apostólico romano, puede ser el Dios hebreo, puede ser el Dios islámico, puede ser el Dios, un Dios hindú, ¿no? No es necesario que sea un Dios fijo. Y la frase es mucho más impactante así, ¿no? Tiene un poder retórico. Porque habla del pasado también. No creían en Dios. En términos de argumentativos, tiene mucho más contundencia de decir, se habían juntado los que no creían, que decir se habían juntado los ateos. Porque el ateo hasta mayormente representa una postura más militante, ¿no? Alguien que te quiere convencer de que no existe Dios. Alguien que no cree en Dios, la expresión, por más que signifique lo mismo, parece ser más sutil, ¿no? En términos retóricos, en términos de presentar la historia. ¿Esa es la pregunta? ¿O tampoco lo estoy entendiendo? No importa, profe, sigamos con la clase. Bueno, pero ahora me interesa saber. Yo O se sea- la pregunto, profe. Funciona que por qué en el texto se le pregunta a ateos, digamos, y no a cristianos, o bueno, a alguien que crea en una religión, porque lo que da a entender es que este planteo se lo da a una persona que no cree en una religión, y lo que dice No. Pilar es que tendría más contundencia ese argumento a una persona que cree en algo, ¿Eso decís, Pili? que cree en un Dios. Sí, No, pero no, es que no es eso. Solamente pasa que se juntaron esos ateos para burlarse de él. El tipo está en medio del mercado donde tenés gente que cree y gente que no cree. Se juntaron algunos para burlarse, porque el ateo es militante, se va a burlar, ¿no? Pero inclusive el ateo tiene una idea de Dios. Dice, acá hay un subtexto que se está pasando por alto. Vos rechazar militantemente la idea de Dios es también tener un sentido a tu vida. Ataco contra los no creyentes. Tengo una fe en la ciencia. Tiene un nombre eso, cientificismo. Cuando vos tenés una fe ciega en la ciencia. Es una doble crítica. Por eso yo decía que la frase Dios ha muerto tiene un impacto para los religiosos y para los ateos. Porque inclusive aquellos que se burlan de los creyentes creen en el poder de su burla y creen ser superiores a los creyentes. Yo sé la verdad, yo sé que Dios no existe. Y Nietzsche dice, ese es otro ejemplo de banalidad, otro ejemplo de soberbia, otra estupidez mental, ¿no? O sea, no es forma de que creas vos. Porque la gente cree ciegamente en la ciencia. Mayormente el ateo se lo ha conectado fuertemente con el que defiende a ultranza la ciencia. Y Nietzsche no es un tipo que sea que defienda a los fanáticos de ningún tipo, ni el religioso ni el científico. Ahí se entiende un poco mejor. ahí sí, gracias. Está. Bien. Y ahí, ¿qué es lo que están diciendo las burlas? ¿No? Profe, Sí. yo no entendí por qué dijo de lo último, de la diapositiva anterior que decía o sea, que el hombre estuviera loco representaba no sé qué, no sé qué, no entiendo. ¿Cuál es su locura? La pregunta Por- sería, ¿por qué se lo llama loco? ¿No? Bueno, porque Sí. locura, porque lo que está buscando, ¿no? El motivo de su búsqueda, el sentido de su búsqueda, no es por un razonamiento. Él no busca a Dios como un término argumental, como preguntaba hace un rato, creo que Nicolás. No es por un argumento, no es algo lógico. Busca a Dios o busca la muerte de Dios por un sentimiento, que es la mortalidad. El sentimiento de que vamos a morir. ¿Por qué? Porque si vos sabés que vas a morir y descubrís a Dios, lo encontrás a Dios, tenés una calma. Ok, voy a morir, pero existe un paraíso. Voy a morir, pero existe un más allá. Pero si vos sabés que vas a morir y descubrís que Dios también está muerto, no tenés ninguna calma. El terror cósmico te aborda radicalmente al punto de dejarte loco. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Alta frase, terror cósmico. Bien.
¿Qué dicen las burlas? Bueno, fíjense que estas personas que se burlan creen saber pero son ignorantes. ¿Cómo que puede extraviarse, dice uno? Bueno, es como si Dios no supiera cuál es su camino, cuál es el sentido del universo, ¿no? La pregunta, ¿cómo puede extraviarse? Es claramente una burla, porque quien debe saber el camino o el sentido del universo, en primer lugar, es Dios. ¿Cómo puede perderse? Dios tiene que saber dónde está o quién es. Obviamente lo tiene que saber, no puede no saberlo. ¿Cómo que se ha escondido? Pregunta. Si Dios es infinito y absoluto, está en todos lados. Tiene que ser forzosamente visto. Dios se dice que es infinito, o Dios se dice que es absoluto o es universal. Tiene que estar en todos lados. Y esta, ¿cómo que tiene miedo a nosotros? Si Dios es inmortal y eterno, no puede tenerle miedo a lo mortal y finito. Y esta es una de las que más me gusta a mí. ¿Cómo que se embarcó o emigró? Dios no tiene que ir a ningún lado porque Dios es toda realidad. A donde vaya Dios está la realidad. Pero si Dios emigró, se embarcó, se fue, abandonó la realidad. Entonces las preguntas de los ignorantes esconden también un doble sentido. Son una burla, claramente, pero muestran una figura de Dios. Dios es el sentido del universo, Dios es el que sabe dónde están las cosas, Dios es infinito, Dios es inmortal, Dios es la realidad. Las burlas terminan presentando realmente hasta una idea de Dios que los mismos ateos defienden. El ateo dice, yo no creo en Dios, pero si Dios existiría, sería el sentido, sería lo infinito, sería lo inmortal, sería la realidad. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. un sí, dos sí. ¿Quién da más sí? Sí, profe, sí entiendo. Buenísimo. Entonces, vamos al punto. ¿Qué pasaría si Dios muere? ¿Qué pasaría? Bueno, es muy claro lo que dice el loco. A Dios no se lo encuentra porque el humano lo mató. Lo acuchilló. Esa es la frase que utiliza Nietzsche. Fíjense que no dice lo disparó, lo arcó, le puso una trampa, lo acuchilló. Es como muy personal, muy cuerpo a cuerpo, muy frente a frente, muy vista con vista mientras ve que se le expira la vida a propio Dios. La muerte de Dios va a anular la manera en que entendemos al mundo, nuestra cosmovisión. De repente todo deja de tener sentido. Fíjense que por eso yo decía a Santino que no es solamente algo moral, porque ya no hay coherencia en el mundo, ya no hay realidad, ya no hay justificación, no hay deber. Esto sería la parte moral, es uno de los elementos, de los 4. El mundo tiene coherencia, realidad, justificación y deber. Si Dios realmente murió, se pierde la coherencia del mundo, de que las leyes funcionan juntas y cooperan para que todo tenga su orden. Si Dios murió, la realidad que nosotros hemos construido, el arriba y el abajo, lo inmortal y lo mortal, lo divino y lo humano, se quiebra, lo natural y lo sobrenatural, o lo natural mismo. Se pierde la justificación. ¿Por qué existe el mundo? Vaya uno a saber. Y se pierde el deber. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está bien o qué está mal? La muerte de Dios. ¿Qué pasa si Dios muere? Perdemos todo por lo que hemos peleado y construido. Y lo peor de todo es que el culpable es uno, el humano mismo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. ¿Y cómo se mata a un Dios? ¿Cómo matamos a un Dios? Bueno, Dios es la idea que le da sentido, le da precisión a la realidad. Es la idea que regló sobre el mundo por miles y miles de años. Es una idea súper exitosa. Pero las ideas dejan de funcionar, las ideas tienen fecha de caducidad, las ideas dejan de tener fuerza. Cuando el humano encuentra que puede usar la ciencia sin milagros, la ciencia sin mitos, la ciencia sin magias, es decir, conocer al mundo sin un Dios, Dios dejó de ser útil, se marchitó, se pudrió. Lo que Dios explicaba, ahora la ciencia lo explica. Desde cuando Nietzsche que experimenta el surgimiento de la ciencia,
el surgimiento como lo conocemos, Nietzsche es parte de todo esto. Ahora que existe la ciencia, no se requiere, no se necesita a ningún Dios. Dios ya no es útil, es prescindible. Se puede existir sin pensar en Dios. Antes no, recordemos como habíamos visto la filosofía medieval. Bueno, no había no existían los ateos. Yo les decía, yo creo que tengo la sospecha de que no me creen cuando digo eso, ¿no? Que cuando digo que no existían ateos, nadie ponía en duda. Ahora es como común, sí, te podés encontrar ateos, te podés encontrar creyentes, te podés encontrar de todo. Antes no era así. Todos creían y punto. Pero ahora de repente encontramos a alguien que compite contra Dios al punto de que lo mató. En la lucha de monstruos, de kaiju gigantes en el océano o en las ciudades, entre leviatanes y monstruos, ciencia y Dios batallaron. Y bueno, dice Nietzsche que la ciencia terminó matando, ¿no? ¿Se entiende? Eso era pero eso era por la presión, ¿verdad? Lourdes, ¿presión de qué? ¿A quién estaban O presionando? sea, presión social de algunas personas no querían creer, pero la mayoría que eran que sí creían, los obligaban a creer. Creo que eso es lo que está Vos diciendo preguntaste Nicolás. mirá, hasta donde se sabe, no. O sea, el tema de la presión social podemos ponerlo más o menos por el 1300, por ahí, cuando empezó a haber otras ideas, ¿no? Pero meterle que entre el 400 al 1200 no había presión social, era lo obvio. Como para ustedes es obvio, qué sé yo, que la tecnología existe. Imagínate que de la noche a la mañana de alguna forma, no sé cuál, no la puedo imaginar porque soy parte de este mundo, la tecnología de los celulares deje de funcionar, desaparezca radicalmente. O que hay gente que diga que no cree en eso. Va a ser alta crisis, por más que sea o no verdad. Operaba así. ¿Estamos hasta ahí? Me queda una última idea por mencionar. Sí. ¿Un solo sí? 2. 2 sí. No, profe, se entiende. 13. 3 sí. Buenísimo. La última pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante la muerte de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando somos conscientes de que Dios finalmente ha muerto? Bueno, por un lado, el extrañamiento, una sorpresa. Esta novedad nos llama terriblemente la atención y nos incomoda. ¿Cómo me voy a colocar? ¿Cómo sé cómo pararme ante esto? O sea, ¿qué postura tengo que tomar? ¿Reírme, burlarme, loco, creerle, ignorarlo, ser agresivo? ¿Cómo ponerme ante la situación? ¿Cómo responden ustedes si una persona va y les dice la antípoda de lo que ustedes creen? A las personas que creen, se les viene y los obliga a decir que no creen en Dios, que acepten que Dios está muerto. Y viceversa, los que no creen, que acepten que Dios que existe. ¿Cómo ponerte ante esa situación? Y más aún, imagínense que la persona antípoda les trae pruebas irrefutables de que es así. A los que creen te traen una foto de Dios muerto. Y a los que no creen te traen una foto de Dios vivo. Y es totalmente choqueante, que luchas contra toda tu lógica del mundo. Claramente extrañamiento, claramente el silencio, ¿no? La sensación de sorpresa lleva al silencio. También tirar el farol de la luz, porque no todos están preparados para enfrentar la verdad directamente. No todos están preparados, dice Nietzsche, para reconocer el poder de la ciencia y lo terrible que es la ciencia. La ciencia es poderosa y con ese poder también viene algo terrible. Entonces Dios murió, pero sorprendentemente los humanos no quieren aceptar que están solos en el universo. No hay nadie que vele por su seguridad más que ellos mismos.
¿Se entiende? Sorprendentemente sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La verdad que bastante bien entiendo, profe, pero cuando llegue la hora de poner 3 clases en un práctico, se lo debo. Bueno, ¿quieren que les dé un práctico ahora? No, 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 está bien. Les doy ahora, no hay problema. Bueno, No, profe, no se haga drama, ¿no? bueno, díganme qué les parece este pensamiento, qué les hace pensar, qué les hace creer, qué les hace ver. ¿Alguna vez El pensaron en otras PowerPoint después cosas? lo va a mandar. ¿Cómo? El PowerPoint después lo va a mandar. Sí, voy a subir el video mismo que he grabado, que he estado chequeando que se esté grabando bien. Ah, bien. La última diapositiva. Ah, ahí lo vuelvo a presentar. Mientras presento la última diapositiva. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece una tontería? ¿Les parece interesante? A mí me parece muy interesante, la verdad. ¿Qué les da A mí que...? también me parece. Sí, A ver, está bueno que te pone a pensar de. A ver, de esto mismo. De. Va, deme un segundo que ordeno el pensamiento en mi cabeza. bueno. Lo demás que... A mí me gusta que Sí, porque siempre, no sé, para mí es así, como que siempre aplica para uno, o sea, como que es o para los cristianos, o sea, los creyentes de alguna religión, o para los ateos, y este como que aplica a los dos, digamos, como que es sí, una revolución para los dos. sí. ¿Y a una vez pensaron Claro, alguna... yo creo que es un pensamiento que engloba, digamos, a toda persona que alguna vez se planteó la misma existencia. Engloba toda persona que alguna vez pensó en un Dios. Bueno, este filósofo agarra ese pensamiento y le da una forma totalmente distinta. Mm, interesante reflexión. ¿Y están de acuerdo o no están de acuerdo? Al principio no, pero ahora que lo hemos reflexionado bien, sí. ¿Por qué al principio no? Porque me parecía como que Dios está muerto y tenemos que ser, nosotros tenemos que ser un Dios. Me quedé como, no sé si estar así, pero ya cuando vimos que en Dios nos referimos a el, el orden de la existencia y cómo entendemos la existencia y cosas, ahí creo que lo entiendo más y estoy bastante de acuerdo. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, no lo tomo como que estar de acuerdo, ¿no? Para mí es ya como un hecho, o sea, no sé. Ya está, listo. Se acabó, es obvio. Sí, o sea, yo siento que esta idea todo el mundo la tiene planteada. No es como, o sea, sí cuestionas si Dios existe o no, pero ya más o menos sabes que la ciencia es mejor y ha avanzado más hasta ahora. No es como que la ciencia ya más o menos ganó. Ya la partida está terminada, ya están los últimos minutos, no hay gol que remonte el partido. Sí, sí. O sea, porque obviamente el humano tiene que tener fe, no puedes estar solo en el mundo porque te volvés loco, pero o sea, en el fondo, aunque digas yo creo, sabes que no crees y que estás solo en el mundo y que te vas a morir. Interesante interpretación. ¿Alguien está de acuerdo, no está de acuerdo? Estamos en la corrida del Piti, En la corrida del Piti, ¿qué es eso? del 3-1 del Madrid, profe. Ah, o sea, chistes de fútbol no los puedo agarrar yo, lamentablemente. ¡Y al tercero! Bueno, ¿qué piensan de lo que dice Naira? ¿Están en sintonía? ¿No están en sintonía? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo?
repetir la pregunta, profe? ¿Qué piensan de del comentario que hizo Kenaira? Que fue muy interesante. Sofi iba a hacer una pregunta. Creo que dijo eso. Para mí, sí hay mucha evolución de la ciencia y como que no es que se sacan muchas cosas del espíritu feo o algo así, pero creo que también hoy en día como que hay otras cosas que no sé, no son tan científicas y creo que también como que te dan sentido a las cosas. No sé cómo explicarlo, pero yo cuando dijo eso como que la lucha entre esos dos, creo que no va para mí, no es, no termina siendo una lucha o que uno va a ganar en frente de otro. O sea, para mí son cosas que sí se oponen, pero que ninguna de las dos termina. Claro. O sea, para mí los dos Porque la ciencia capaz puede decir que no existe nada de lo que ya está dicho y en realidad hay muchísimas cosas más por descubrir. Y entonces como si nos guiamos nada más en eso, estaríamos haciendo lo mismo que si nos guiamos nada más en Dios. Claro, entonces es como Claro, que creo es que como- la ciencia es demasiado cuadrada para Ahí lo tocó el timbre, que somos nosotros. Aviso. Y tanto como las religiones, o sea, para mí, desde mi punto de vista, como que las dos son demasiado cuadradas para lo que es el humano, por eso nunca le termina de cerrar nada, como que Right. para mí hay algo. Es como que complementamos la ciencia con la religión. Lo que no puede explicar la ciencia, lo justificamos con la religión. O sea, no sé si con la religión, pero con otra cosa. Claro, sí. Bueno, muy interesante. ¿Lo seguimos hablando ¿cuándo? ¿Mañana o el viernes? No me acuerdo qué día nos toca de vuelta. El viernes. Bueno, lo seguimos hablando el viernes. Perfecto. Adiós. Tengo que cortar, perdón. Nos vemos, profe. Chao, chao. Ah, Chau, profe, nos vemos. Chao.